Buenos días. Hoy es un día de gozo y de alegría, amén. ¿Cómo no gozarnos si venimos a celebrar, a dar adoración a nuestro Rey? Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana y espero que podamos gozarnos en adorar al Señor como lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo tan hermoso. Quiero comentarle que en Estados Unidos, este año, en noviembre, se hizo una encuesta en relación a cuántas personas estaban dispuestos a celebrar la Navidad. Y el 88% de los estadounidenses dijo que iba a celebrar la Navidad. Es un porcentaje muy alto. El 88% de personas afirmó que celebraría la Navidad. De hecho, muchas personas ven este tiempo como un tiempo muy bonito. Para muchas personas probablemente puedan decir, este es mi mes favorito del año. Este es el mes donde hay un tiempo especial. Muchos ven este tiempo como un tiempo de alegría. Para algunos es una muy bonita tradición el poder reunirse en familia y poder disfrutar, estar con aquellos que probablemente no hemos visto en mucho tiempo, familiares, amigos. Para otros es un tiempo especial porque reciben el bono de fin de año, ¿verdad? Para otros, pensar en que van a poder tener una ropa nueva o pensar en los regalos y esa expectativa de qué regalos van a recibir o el tiempo que van a disfrutar comiendo esa rica comida, esos tamalitos, o los jóvenes, ¿verdad? El pensar en que van a quemar los cohetes. Y los no tan jóvenes también, algunos todavía quemamos cohetes. Pero quizás para otros, hermanos, es un tiempo también no agradable. Hay personas a las que tal vez estas fechas les recuerdan acontecimientos dolorosos, difíciles. Inclusive hay algunos cristianos que son un poco apáticos e indiferentes porque dicen, bueno, en esta fecha no nació Jesús. La Biblia no nos manda a celebrar la Navidad o un día del nacimiento de Jesús como tal, y lo cual es cierto. Sin embargo, yo espero que hoy consideremos lo que la Biblia nos enseña en relación al nacimiento de Jesús. ¿Qué tan importante es para nosotros que Jesús se haya hecho carne? Y sobre todo quiero que consideremos, hermanos, que cada vez que se habla de ese aspecto, se presenta como una buena noticia. Una buena noticia que debe de llevarnos a regocijarnos en Él. Hermanos, si bien es cierto, estamos seguros que hoy no nació Jesús, pero sí también podemos estar seguros que hoy es un día de regocijo. Y no solamente hoy, todos los días, para los que somos hijos de Dios, es un día de regocijo al recordar que Dios envió a su Hijo y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso debe de regocijarnos. Ya sea que hoy tú celebres la Navidad o no celebres la Navidad, independientemente de eso, hoy es un día para regocijarnos. Hoy es un día para celebrar. Y hoy te reúnes en familia y vas a celebrar la Navidad, no lo hagas sin Jesús. Porque lo más importante, el centro de este día, como el centro de cada día de nuestra vida, debe de ser Él. Hermanos, que el centro de tu celebración hoy no sea la comida, que no sea el tiempo de regalos, el quemar pólvora, las amistades o el mismo tiempo en familia. Es bíblico que nos alegremos y nos regocijemos hoy, pero que el centro de esa alegría y ese regocijo sea Cristo Jesús. No celebres la Navidad dejando a Jesús afuera. No pongas tu mirada en el centro de atención hoy, que no sea otra cosa más que Cristo Jesús. El título del sermón en esta mañana es Navidad sin Jesús. Yo espero que esta mañana cada uno de nosotros sea convencidos que debemos celebrar y regocijarnos porque tenemos salvación y paz en nuestro Rey Jesucristo. Hermanos, hay razones por cual celebrar y regocijarnos hoy.
Pero esa razón es el reconocer que tenemos paz y salvación en Cristo Jesús, quien es nuestro Rey, ese Rey prometido. Y el texto en el cual vamos a estar meditando en esta mañana es Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo, vamos a estar del 1 al 7. Y esta mañana yo quiero desarrollar mi sermón con tres aspectos importantes. En primer lugar, el reconocer que debemos regocijarnos y alegrarnos. Pero también es importante reconocer cuál es el motivo del regocijo, cuál es el motivo de la celebración. Y en tercer lugar, afirmar que lo hacemos por Cristo Jesús, quien es un Rey sin igual. Antes de entrar al libro de Isaías, quisiera poner un poco de contexto rápidamente porque esto es importante para ayudarnos a comprender este texto. Este es un texto muy predicado en estas fechas, pero en realidad, hermanos, este es un texto que nos habla a nuestra vida cada día del año. Es un texto sumamente importante. Lo que estaba pasando en ese tiempo es que el rey Acaz estaba enfrentando oposición. Se había aliado Peca, que era el rey de Israel, con Resín, que era el rey de Aram, y se habían unido para atacar a Judá. Y obviamente eso traía zozobra, traía aflicción, y el rey Acaz buscó encontrar apoyo en otras naciones. Trató de unirse políticamente a otras naciones para contrarrestar este peligro. Sin embargo, Dios le advirtió y Dios le anunció que haría un juicio en contra de la nación por la idolatría, porque habían dado la espalda a Dios. Y Acaz, en lugar de buscar al Señor, buscó refugio en otras naciones. Sin embargo, Dios dijo, no solamente trajo el anuncio de un juicio, sino trajo también el anuncio de una buena nueva, que habría un remanente de su pueblo que podría ver la salvación. Y anuncia además que la angustia que ellos vivían por momentos oscuros que estaban viviendo en ese tiempo no sería eterno, sino llegaría un día donde esa agonía, esa dificultad, esa oscuridad terminaría. El primer punto en esta mañana es alegremos y regocijémonos hoy. Quiero que me acompañe. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Isaías capítulo 9. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría y se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Hermanos, lo que podemos ver aquí es que no habrá más lobreguez. Esa palabra lobreguez es melancolía, un ambiente melancólico, un ambiente de tristeza. ¿Usted ha llegado algún momento a un lugar donde hay un ambiente así? En algunos funerales probablemente usted llega y hay un ambiente de tristeza, de melancolía, de desesperanza. Y esta melancolía era producida precisamente no solamente por lo que estaban viviendo en ese momento, sino que en realidad esta melancolía venía de el propio pecado del pueblo, la falta de temor de Dios, la indiferencia a Dios, la idolatría. Y vemos que se pone como ejemplo para que entiendan la angustia en tiempos pasados, lo que pasó en tierra de Zabulón y Neftalí. Y está haciendo referencia precisamente a momentos donde el pueblo ha sido llevado cautivo. Hermanos, usted se imagina qué difícil debe de ser que de repente lo lleguen a sacar de su casa y se lo lleven a otro país sin saber qué va a pasar. Ver morir en ese proceso a personas que usted amaba. ¿Usted se imagina qué zozobra es eso?
Qué difícil debe de ser. Pero Dios está anunciando que habría un remanente que disfrutaría un tiempo. Ya no más habría angustia, ya no más habría dolor, sino que ese remanente vería tiempos en donde Dios mostraría su gloria. ¿Y en qué consiste esa gloria? Lo describe en este texto. Esta gloria consiste en que en ese pueblo que andaba en tinieblas, ese pueblo que habitaba en tierra de sombra de muerte, era un pueblo que vería gran luz, que a pesar de su pecado, y que ese pecado generaba tristeza, melancolía, angustia, este pueblo Dios le mostraría gran luz y verían esa gran luz y resplandecería sobre ellos esa gran luz. El favor de Dios estaría con ellos. Y es precisamente ese cambio en la situación que traería gran gozo y regocijo. Es decir, que el ver la luz, que el ser beneficiarios de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, eso generaría alegría y regocijo. Y alguien podría pensar, bueno, pastor, pero entiendo, me imagino que va a ser difícil tiempos de guerra, donde estaba en peligro el pueblo, pero ¿y a mí qué hoy? Aquí estamos en paz. Bueno, relativa paz. No, yo no creo que alguien venga y nos conquiste y nos lleve como usted lo dice. Yo me lo imagino que va a ser difícil, pero eso a mí no aplica hoy. Hermanos, en realidad Dios ya obró y por lo tanto, al igual que el pueblo en aquel tiempo tenía una esperanza sobre la cual se basaba su regocijo y su alegría, nosotros mucho más ahora. ¿Por qué? Porque este texto nos muestra que Dios ya obró y está obrando para que tú y yo podamos alegrarnos y regocijarnos. Hermanos, esto que vemos en Isaías ya se cumplió. Cuando Jesús fue tentado, ¿se recuerdan de la tentación? Cuando Él sale de la tentación y justo iba a iniciar su ministerio, el Evangelio de Mateo nos da un detalle muy importante que se relaciona con el texto de Isaías. Acompáñenme, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. Está hablando de Jesús. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se refiere a Juan el Bautista, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Se está cumpliendo, hermanos, en ese momento. Porque la luz había llegado al mundo. Porque Jesús estaba a punto de iniciar su ministerio y él dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir a los que están en tinieblas, a los que están en valle de sombra de muerte, como lo describe también el salmista. Jesús les empieza a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué buena noticia! Es una noticia que trae regocijo. Es una noticia que es digna de ser celebrada por todos nosotros, hermanos. Porque Dios ha resplandecido su luz. Porque Jesús es la luz del mundo. Qué buena noticia. Hoy en día hay personas que siguen viviendo en tinieblas. Hay personas que siguen viviendo en opresión, en angustia, en desesperación. Pero qué hermoso es saber que hay una gran esperanza, que la gran luz resplandeció. Esa luz que resplandeció en los corazones de aquellos que por fe creemos en Cristo Jesús. Esa luz que resplandeciendo en los corazones nos permite ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Y es que cuando nosotros vemos la luz, hermanos, ese concepto de luz tiene implicaciones importantes en la Escritura. La luz es sinónimo de amanecer, de vida,
es sinónimo de esperanza. Vemos esa tensión constante entre la luz y las tinieblas. ¿Usted se recuerda cuando Dios creó todas las cosas? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Separó la luz de las tinieblas. Eso era un anuncio, hermanos, de lo que Dios haría. Vemos también que la luz está relacionada con la vida y la protección que Dios da. Y voy a darle algunos ejemplos. ¿Se recuerdan en las plagas? No hemos llegado hasta ahí, estamos en la serie de Éxodo. Pero una de las plagas es que Egipto estaba en total oscuridad. Pero qué interesante es que en la casa de los hebreos había luz. ¿Se recuerdan cuando ellos salen de el Éxodo, iban por el desierto? ¿Qué los acompañaba en la noche? Una columna de fuego que les iluminaba. Dios ha mostrado con su luz como una imagen de su cuidado y protección. Vemos que en el Nuevo Testamento también se relaciona la luz con una vida santificada. También vemos que la luz es un símbolo del favor de Dios y del gozo que ese favor proporciona. Y es precisamente en ese contexto que en Isaías nos dice gran luz. Porque es una buena noticia que debe generar gozo en aquellos que son beneficiarios. Y yo quiero decirte en esta mañana que si tú estás aquí y tú estabas hasta hace un momento dispuesto a celebrar Navidad sin Jesús, o si tú piensas que puedes encontrar plenitud en tu vida sin que tu fe esté puesta en Jesús, yo te pido que escuches atentamente en esta mañana. Que escuches atentamente el mensaje del Evangelio que está en Isaías. Porque si es así, la gracia de Dios puede llegar a tu vida de tal manera que hoy tú puedes ver esa gran luz y hoy mismo puede resplandecer la luz en tu vida, hoy y para siempre. Jesús dijo, yo soy la luz que he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no viva en tinieblas. Es que Dios es tan bueno que Él no quiere que vivamos en tinieblas, que Él ha mostrado su gracia para traer luz en corazones llenos de tinieblas, en mentes llenas de tinieblas. Pero cuando la luz de Dios resplandece, eso transforma una vida. Eso cambia vidas, eso cambia tu historia por completo y por eso podemos regocijarnos y celebrar. Y eso es el tercer punto que vemos, el tercer aspecto que vemos en estos primeros versículos, que hoy podemos alegrarnos y regocijar. Hermanos, por muchos años a mí me han acusado de que yo soy una persona que me alegro, pero no me regocijo. Alegría es la emoción de una gran felicidad, pero el regocijo es expresar esa gran alegría. Ya voy mejorando, hermanos. O ya usted puede notar un poco más mi alegría. Pero hermanos, si nosotros consideramos lo que Dios ha hecho, no solamente debe haber alegría en nuestro corazón, sino debemos regocijarnos. Hoy es un buen día para regocijarnos, pero regocijarnos por la razón correcta, regocijarnos por lo que de verdad debe de generar gozo y regocijo. Y fíjense que es tan interesante que el profeta ocupa unas analogías para que podamos entender. Y ocupa dos analogías. Y dice que aumentan su alegría, Dios aumenta su alegría y se alegran en su presencia. Y dice cómo en el versículo 3, como un ejemplo, como la alegría de la cosecha. Quizás para a nosotros esta frase no sea muy significativa, ¿verdad? Porque quizás ninguno de nosotros se dedique a la agricultura. Pero en ese tiempo Israel, la cosecha estaba asociada, ¿saben con qué? Con fiestas. Porque era una forma de alegrarse porque reconocían la bondad de Dios a través de la cosecha. Y hay varias fiestas, por ejemplo, la cosecha de la cebada daba lugar a la fiesta de las primicias. O por ejemplo, la cosecha de trigo daba lugar a la fiesta de Pentecostés. O la producción de la vid, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cuando el texto nos dice que nos regocijemos con la alegría de la cosecha,
Es una alegría tal que requiere celebrar. Tú hoy puedes celebrar, pero celebra por la razón correcta. Celebra siendo Cristo mismo el centro de la celebración y regocíjate. Y pone un segundo ejemplo que es los hombres cuando se reparten el botín. Ahí la alegría no solamente tiene que ver con el hecho de tener bienes. Yo te hago una pregunta. ¿En qué momento se repartía el botín? Esa era una costumbre de guerra. Si un pueblo luchaba con otro pueblo, el pueblo vencedor se llevaba el qué. ¿Pero en qué momento? ¿Durante la batalla o cuando había victoria? Entonces el regocijo no solamente es por el botín, el regocijo es porque alcanzó la victoria. ¿Te das cuenta? Que hay razones para regocijarnos. Hay razones por las cuales hoy podemos celebrar y expresar con regocijo esa alegría y ese gozo. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. Hermanos, tenemos motivos para celebrar y regocijarnos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Tenemos motivos. Es que recuerda el contexto en el que este pasaje se encontraba. Y es interesante que cuando menciona Zabulón y Neftalí, está hablando de la cautividad, de la esclavitud. Y sigue hablando en un contexto de guerra, de la opresión, de la esclavitud, del sometimiento y de la alegría que genera esa libertad. Hermanos, hoy en día hay muchas personas que están oprimidas, están esclavizadas por su pecado. Están en oscuridad. Qué triste es que hoy esas personas que están en angustia, en desesperación, buscan generar alegría. Y buscan encontrar alegría en la comida, buscan encontrar alegría en un regalo, buscan encontrar alegría en disfrutar ese tiempo en familia, en ir y visitar amigos, en celebrar. Pero qué frustrante es que si bien es cierto, tú puedes encontrar cierta alegría en esas cosas. Hermanos, eso es una alegría efímera y pasajera. Hoy puedes disfrutar de unos exquisitos y riquísimos tamalitos, pero mañana tendrás hambre de nuevo. Hoy te podrás gozar en ver, no sé, el regalo que tanto esperabas. La pregunta es, ¿cuánto te va a durar esa alegría? En la emoción de ver familiares que teníamos meses de no ver. Pero después muchos sufren de tristeza, de desesperación y tratan de vivir su vida generando alegría tras alegría. ¿Por qué? Porque es algo pasajero y efímero. Pero en nuestro caso, hermanos, la razón de nuestro gozo es eterna. Es un gozo eterno. No es pasajero. ¿Sabe por qué? Porque no depende de las circunstancias, no depende de lo que tú y yo seamos capaces de hacer, sino depende de lo que Dios ya hizo por nosotros. Y por eso podemos regocijarnos. Pero Isaías quiere ser más específico de las razones por qué regocijarse. Y dice el versículo 4, porque tú quebraste el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Aquí nos están diciendo dos razones. Una es por la liberación y la segunda es porque ha traído paz. La liberación del yugo. El yugo que cargaba se quebró. Eso representa liberación. Una opresión que es liberada. Esa vara del hombro que se utilizaba para guiar a los bueyes también se quebró. Y el cetro que oprimía desapareció. Hay libertad y por eso podemos regocijarnos. Es que, mire, piénselo por un momento. Un pueblo que ha pasado años en opresión, en esclavitud, que le digan a partir de hoy eres libre. ¡Cuánta alegría! Hermanos, eso es algo que podemos
ver claramente y pensar en cómo era esa alegría y ese regocijo. No era algo intrascendente. Y no solamente eso, sino el hecho de verse que no era una libertad de un par de minutos, sino la garantía de que habría paz. Porque cuando dice, porque toda bota que calza el guerrero y todo manto revolcado en sangre, si usted lo ve, ese lenguaje nos está haciendo pensar en una guerra. Pero lo que dice después, serán para quemar combustible para el fuego. ¿Saben qué? Ya no va a ser necesario. La armadura ya no es necesaria. Las ropas ensangrentadas quedaron atrás. Ahora disfrutarán de paz. Y no está hablando en realidad en ese contexto de una paz, de una actividad de guerra. Porque seamos sinceros, hermanos, ¿cuándo acabarán las guerras? Hoy seguimos viendo guerras. ¿Cuándo acabarán las guerras? ¿Cuándo? Hagamos una campaña para deshacernos de todo el armamento del mundo. Y hagamos un pacto que nadie más va a construir armas. Seguirían habiendo muertes. Se matan a pedradas o a golpes. Pero de que sigan habiendo muertes, siguen habiendo muertes. ¿Cuándo se acabarán las guerras? Hasta que se acabe el pecado en el corazón de los hombres. Y qué importante es reconocer que lo que Dios está prometiendo no es una paz temporal, es una paz permanente, es una paz eterna, es una paz que nadie podrá romper. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio es saber que Dios puede traer paz! Una paz que nadie puede violentar. Una paz que nadie puede interrumpir. Y es que lo que está diciendo aquí es que Dios obrará la victoria. Es Dios mismo quien traerá esa paz. Es Dios mismo quien ganará la batalla. Y por eso su pueblo puede regocijarse y celebrar sin temor, con esperanza. Hermanos, esto es una buena noticia para nosotros, porque eso Dios lo ha hecho en Cristo Jesús. Porque Dios en Cristo ha vencido nuestros enemigos. Él ya venció al pecado, Él ya venció a la muerte, Él ya venció a Satanás. Él ha vencido. Y el victorioso ha traído paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si bien es cierto, no estamos viviendo esa paz de una forma perfecta, todos nosotros tenemos la esperanza que un día disfrutaremos de ella eternamente. Por lo tanto, hermanos, hoy podemos celebrar y regocijarnos. ¿Saben por qué? Por la gracia de Dios. Es que estos ejemplos que están poniendo tienen que ver con la gracia de Dios. Porque si pensamos en el regocijo por las cosechas, ¿se recuerdan? Nosotros podemos esforzarnos por labrar la tierra, esforzarnos por cuidarla. Pero hermanos, ¿qué pasa si de repente no llueve? ¿Qué pasa si viene un temporal y hay demasiada lluvia y los campos se inundan? ¿Dónde quedará nuestro esfuerzo? Entonces vemos cómo en ese ejemplo la gracia de Dios está ahí. Y de hecho el otro ejemplo inclusive es específico al hacer mención de la guerra, de la derrota en Madián. Yo no sé si usted recuerda qué pasó en Madián. Imagínese esta escena. El pueblo de Dios enfrentándose. Gedeón iba al frente. Y ellos tenían un ejército de 32,000 hombres, el pueblo de Dios. Pero esa batalla la iban a pelear con 300, contra miles. Hermanos, es posible. Es que no importa qué tan habilidosos sean esos guerreros, ¿sería posible que 300 venzan a miles? No. Por eso es específico Isaías, para hacernos pensar en algo. Dios ha ganado la batalla. Es por su gracia, hermanos.
Y Dios ha ganado la batalla de la cual nosotros disfrutamos hoy el tener paz. Por eso alegrémonos, regocijémonos hoy, celebremos hoy, no importando las circunstancias. Lo que Dios ha ganado, nadie lo puede revocar. Lo que Dios ha logrado, nadie lo puede destruir. Lo que Dios ha decidido en su voluntad, nadie lo puede detener. Hermanos, nos alegramos y nos regocijamos porque la gracia de Dios nos ha dado libertad de la opresión del pecado. Por su gracia podemos disfrutar de la paz. Pero tenemos que reconocer que esto Dios lo ha hecho a través de alguien. Dios ha obrado esto a través de un rey. Es por eso, hermanos, que el centro de nuestra alegría y el regocijo es nuestro rey y su reino. Y ese es el tercer punto en esta mañana. El medio por el cual Dios obraría la liberación y la paz para su pueblo era por medio de un rey, pero no cualquier rey. No era un rey más de la lista de muchos otros reyes. Era un rey único, el único rey que es Dios, pero que también es hombre. Y mire cómo es descrito este rey. Versículo 6. Porque un niño nos ha nacido hoy, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le llamará a su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Yo solo le hago una pregunta. ¿Por qué si vamos a hablar de un rey tenemos que hablar de un niño? Y sobre todo un niño recién nacido. Si no es acaso el ser en el momento más indefenso es un niño recién nacido. Para hablar de un rey en el contexto de una guerra, de una batalla. Es que hay algo muy importante, hermanos, que tiene que ver con los niños y los bebés. Usted ha notado que en el Antiguo Testamento hay varias historias de bebés. Y de niños, de Isaac, de Jacob, de José, de Sansón, de Samuel. Pero ¿saben que todos tienen en común esos niños? De Moisés, que eran instrumentos de Dios para las promesas de Dios. Y es interesante que en esas historias vemos madres con una matriz estéril, que hacen ver precisamente la necesidad, escúcheme bien, la necesidad de la intervención de Dios, porque el hombre es incapaz. Y eso hace que se incremente la alegría de una mamá al nacer esos niños. Moisés fue un milagro, porque Dios lo cuidó. Pero lo hermoso de esto es, Juan el Bautista es otro ejemplo. ¿Se recuerdan la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth? Ella era tan anciana como Sara y tan estéril como Raquel. Pero ese niño tenía un propósito. Cada vez que vemos una historia de un niño, de un bebé, tiene que ver con los propósitos de Dios. Pero ¿saben qué? Esas historias ya terminaron. No sé si usted lo ha notado, en el Nuevo Testamento ya no hay más historias de niños. ¿Por qué? Porque nos ha nacido un niño, el cual sería Rey de Reyes y Señor de señores, el niño Jesús, en el cual tenemos que comprender que era hombre plenamente, pero también era Dios. Jesús nació como todos nosotros, pero Él no es uno igual a nosotros. Ese rey nació como otros reyes, de forma natural, con un milagro detrás, sabiendo que ese niño no era un niño cualquiera, sino es el Hijo de Dios que se encarnó para gobernar, para traer libertad, para traer paz, porque solo Él podía hacerlo. Una paz que sea eterna, una paz que no sea temporal, que no sea circunstancial, sino eterna. Así de grande era necesario que fuera el Salvador. Dios mismo tomó forma de hombre, el Hijo de Dios. Y vemos que en el caso de María había una incapacidad también.
la incapacidad de su virginidad. Pero Dios obró poderosamente para que reconozcamos que Jesús es Dios. No pensemos en Jesús como el niño Jesús. Él es Dios, hermano. Él es rey. Él es más grande que un bebé en un pesebre. Él es el rey que venció a nuestros enemigos. Él es el rey que nos ha dado la victoria. Él es el rey por el medio del cual vendría la paz y la libertad. Cristo Jesús es el centro de nuestra celebración y regocijo hoy y todos los días de nuestra vida. Hasta que lo veamos cara a cara. Y en la eternidad nos seguiremos regocijando con Él. Por eso hoy celebremos, hermanos. Que Jesús hoy sea el centro de tu celebración hoy. No celebres Navidad sin Jesús. Si vas a ver familia que no conoce, llévale la buena nueva para que puedan regocijarse contigo, para que sean capaces de comprender la gracia y la bondad que nos lleva a regocijarnos y a celebrar. Que este día, hermanos, no descuides. Ora con tu familia. No olvides ninguno de los beneficios que hemos recibido de parte del Señor por gracia, pero sobre todo porque Él te ha dado la libertad que tú jamás en tus fuerzas podrías lograr. Tú jamás podrías vencer al pecado, tú jamás podrías vencer a la muerte, tú jamás podrías vencer a Satanás. Pero Jesús lo ha hecho por nosotros. Por lo tanto, regocijémonos. Hermanos, pero ese rey no es un rey cualquiera. Es un rey que es hombre plenamente, pero también es Dios. Y si se dan cuenta, cómo es descrito un principado sobre su hombro. ¿Saben qué está haciendo referencia aquí? A la túnica que los reyes llevaban, que identificaban al rey. Es que lo que está diciendo es que este rey es el responsable de traer, de gobernar la nación y mantener el bienestar de la nación y traer paz a la nación. La pregunta es, ¿tú estás disfrutando de eso hoy? Porque si no lo estás haciendo, hoy es un buen día para que tú reconozcas tu condición de pecador delante de Dios. Que tú reconozcas que necesitas ver esa gran luz y rogarle por misericordia y gracia que te permita ver hoy esa luz, para que entonces tú puedas disfrutar de paz. Y vemos que es descrito con 4 cualidades, que estas cualidades nos hablan de su carácter y de su esencia. Y la primera de ellas es admirable consejero. Es que Jesús es admirable. Es admirable porque Él es ese consejero que la nación, que su pueblo necesita escuchar, que necesita considerar no solamente por su autoridad como rey, sino por su sabiduría. Hermanos, Jesús ha sido hecho sabiduría de Dios para nosotros. Él es admirable consejero. Su palabra encontramos la verdad, esa sabiduría que nos conduce a Dios. Si ustedes se recuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo que él escuchó el evangelio, la sabiduría que conduce a la salvación. Esa sabiduría viene de Cristo Jesús, porque Él es el admirable consejero. Por lo tanto, celebremos y regocijémonos hoy de saber que la sabiduría de Dios nos ha sido dada en Cristo Jesús. Admira a Jesús como tu consejero, porque Él es. La inspiración de su palabra nos lleva a la verdad, la que nos conduce a Dios. Muchas veces, no sé si usted lo ha pensado, cómo me gustaría hacerle preguntas a Dios de cosas curiosas. Pero hermano, no nos enfoquemos en cosas curiosas. Enfoquémonos en lo que Dios nos quiso revelar. Todo lo necesario para la vida y la piedad está en su palabra. Y esa palabra viene del admirable consejero, ese rey único, que también es Dios fuerte. Y eso no nos da lugar a duda que Jesús no es un rey cualquiera.
Jesús es Dios fuerte. Y no está, obviamente esto puede generar una confusión al pensar, bueno, ¿y cómo es que es Dios y el Hijo y en la Trinidad? Pero esta frase de Dios fuerte nos hace entender que, como Jesús lo dijo en varias ocasiones, Él y el Padre son uno. Él es Dios fuerte. ¿Por qué podemos confiar en la salvación de Dios? ¿Por qué podemos confiar en Jesús como Salvador? Porque no es casualidad que ese Salvador es Dios Todopoderoso, hermanos. Y de hecho Él es el único que puede salvarnos, porque se necesita el poder de Dios para salvarnos. Por eso podemos poner con confianza nuestra fe en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Piense en todo lo que Dios ha obrado poderosamente para nuestra salvación. Bueno, desde el Antiguo Testamento, todos los anuncios de esa salvación con grandes manifestaciones de poder. Pero Dios resucitó a Jesús con el poder que solamente Dios tiene, venciendo a la muerte. Nuestro rey no es cualquier rey. Nuestro rey no es un niño indefenso. Nuestro rey es todopoderoso, pero también es Padre eterno. Y es otro aspecto que nos hace ver la deidad de Jesús. Él es Padre eterno. Él es uno con el Padre. La naturaleza de Cristo es la misma naturaleza de Dios. Por eso Jesús les dice ante la petición un poco, quizás no voy a ocupar la palabra ignorante, sino inocente de Pedro. Señor, yo sé que ya te vas, pero por favor, solo una cosita concédenos. Muéstranos al Padre. Antes de que te vayas, muéstranos al Padre. Ay, Pedro, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es nuestro Padre eterno. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él es el que estuvo dispuesto a rescatarnos. Él es el que nos ha dado vida. Él es nuestro Padre. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Qué hermoso es saber que tú y yo tenemos un Padre que nos ha cuidado desde la eternidad, ha pensado en nosotros y tenemos la garantía que Él nos cuidará hasta la eternidad. Nadie nos puede arrebatar de su mano, porque ese Rey todopoderoso no es un rey déspota que no le importa los que son parte de su reino. Resulta que ese Rey todopoderoso es nuestro Padre. Por Él podemos llegar al Padre, por Él hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Pero también ese Mesías es el príncipe de paz. Él no solamente vino a vencer, Él vino a rescatar. Y Él trajo la paz, una paz única. La mayor necesidad de los hombres es precisamente tener paz para con Dios. Y Jesús logró eso. Él es el príncipe de paz. Por medio de su sacrificio, por medio de su sangre derramada en la cruz, tú y yo tenemos paz para con Dios. Qué especial es saber que tú puedes venir delante del trono de la gracia, sabiendo que no encontrarás un trono de ira justa, sino un trono de gracia en el cual puedas encontrar oportuno socorro, en el cual puedas encontrar perdón, en el cual puedas encontrar aliento. Es que el hombre por su pecado está enemistado con Dios. La Biblia describe a los hombres que no tienen fe en Cristo Jesús, que no han sido reconciliados, como pecadores y por lo tanto enemigos de Dios, porque el pecado es una oposición a Dios. Pero ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa paz no es circunstancial. De hecho, el ángel, cuando anuncian el nacimiento de Jesús en Lucas 2:14, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en aquel en quien Él se complace. Y nosotros, si tenemos fe en Cristo Jesús, tenemos paz. Paz para con Dios. Hermanos, siempre que hablamos del nacimiento de Jesús en la Biblia, siempre que vemos el nacimiento de Jesús, es un contexto de gozo. No sé qué piensas tú en este momento, no sé qué tú crees o cómo ves
y cómo el meditar en estas verdades que está generando en tu mente y en tu corazón. Pero lo que debería de generar, hermanos, es alegría, es gozo. Lucas 2, 10, 11, buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Una buena nueva de gran gozo. Por eso celebramos hoy. Por eso podemos regocijarnos hoy. Y termina diciendo este texto en el versículo 7, el aumento de su soberanía y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Pero ¿cómo puedo tener certeza que eso será así? Porque el celo del Señor de los ejércitos lo hará. Hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y por eso nos regocijamos. Y quisiera terminar recordando lo que la palabra de Dios nos dice en Lucas 1:31. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Son las palabras que recibió María. Y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará un trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios ha cumplido su pacto y seguirá cumpliendo su pacto. Dios es fiel. Dios nos rescató, nos llamó, nos reconcilió con Él, nos hizo disfrutar de una comunión con Él. Y por eso, hermanos, hoy podemos regocijarnos. Por lo tanto, te invito a que hoy celebres y te regocijes porque tenemos paz y salvación en Cristo Jesús, quien es nuestro Rey. Vamos a orar.